Dios Todopoderoso. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así pueden salir los niños a su clase. ¿Sí se ve la diapositiva, hermanos? ¿Sí? Amén. Vamos a empezar nosotros, ya los niños salieron. La lección de esta ocasión, ahí está el nombre, ¿cómo se llama? Amén. Ese es el nombre de esta enseñanza. Jesús y los necesitados incrédulos, se llama el título. O sea que hay necesitados, ¿verdad? Con fe y sin fe. Así es la realidad. Y en esta enseñanza lo vamos a ver. Y también nos va a servir para reflexión. ¿Qué tipo de necesitados somos? ¿Los que tienen fe o los que no tienen fe? Y así se llama esta lección, Jesús y los necesitados incrédulos. El texto para memorizar es Lucas 4, 18, 19. Les voy a dar ahorita un minutito, pero primero vamos a leer parte de la base bíblica. Yo creo que esa letra que se ve no se alcanza hasta la parte de atrás, pero trajeron su Biblia. Amén. Saquen su Biblia, por favor, o abran su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Yo empiezo con el 1, ustedes el segundo verso, y así alternadamente hasta que nos unamos en el 6, todos juntos en el 6. Entonces, ¿ya lo encontraron? Bueno, por favor, como reverencia a la palabra, se ponen de pie. Yo empiezo, dice la palabra, Evangelio de San Marcos, capítulo 6, verso 1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Todos el 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría de alrededor enseñando. Pueden sentarse. Hay que investigar más este dato, pero en su ministerio de Jesús de 3 años y un cachito, no usaba un medio de transporte, sino que caminaba con sus discípulos. Y hay un dato, que en esos 3 años y un cachito, diariamente, ¿saben cuánto caminaba? 30 kilómetros. Imagínense, en esos 3 años y un cachito, todos los días Jesús caminaba para enseñar la palabra de Dios. En total hay una cantidad de cuánto se presume que caminó Jesús.
Pero eso nos motiva a nosotros los que no caminamos, ¿verdad? ¿Quiénes no caminan? Que usan ya sea bicicleta, moto, coche. ¿Quiénes casi no caminan? Bueno, mi hermano Nehemías es bien sincero, mi hermano también, siempre aquí en el volante, ¿verdad? Para todos lados. Pero Jesús caminaba diariamente aproximadamente 30 kilómetros. Es una distancia de aquí a dónde? A la caseta de Fortina, imagínense. Hay que checar este dato que encontré, ustedes lo tienen que corroborar, pero sí, Jesús es una realidad. Caminaba todos los días para enseñar su palabra. Yo me imagino a Jesús delgado, ¿verdad, hermanos? No podía estar gordito Jesús, bueno, como uno, estaba delgado Jesús. Bueno, ya leímos estos 6 versos de Marcos, y ahora sí, algunos ya se lo saben. Este es el que es para que lo digan de memoria. Lucas 4, 18, 19. Les doy un minutito, corre tiempo, para que lo repase. ¿Quién es el primer valiente en decirlo? Ya saben, se trata de que lo digan de memoria, no se pongan nerviosos, si se les olvida, pues lo pueden leer. Es cuestión de que participen. ¿Quién es el primer valiente? Ya pasó a 2 minutos. A ver, vamos a decirle a mi hermano Sergio Rodríguez, ¿verdad? Hermano, sí. Empiece usted, por favor. Y a predicar el año agradable del Señor. ¿A quién bendice, hermano Sergio? Samuel. Hermano Samuel. El Espíritu de Dios está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, y a vista a los que vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. ¿Quién bendice, hermano Samuel? Hermana Karina. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Amén. Lucas 4, 18, 19. ¿Alguien de la parte de atrás, hermana Karina? ¿Mi hermano aquí? Isaías. Del otro lado, hermano Isaías, alguien que quiera bendecir. La hermana Pati.
Gracias, hermano. Bueno, algunos ya participaron. Cuesta trabajo memorizar, ¿verdad? Y más cuando tenemos acá a veces muchos pensamientos que no podemos sacar tan rápido, hay pendientes y no nos concentramos rápidamente. Es algo que nos pasa como seres humanos. Podemos memorizar, pero si tenemos una concentración, y ese es el problema, que a veces estamos pensando en otras cosas, o tenemos algo ahí en nuestra cabecita, o nos distraemos por X o Y entonces no memorizamos, ¿verdad? Entonces sí es un buen ejercicio el memorizar la palabra de Dios, porque tenemos que vaciar nuestra mente de cualquier ruido o pensamiento o distracción. Así también en la oración. A veces no podemos orar porque nos arrodillamos y empezamos a orar bien lento. Dios, ¿por qué? Porque hay unos pensamientos que no lo podemos sacar. No tenemos a veces la disciplina férrea para concentrarnos a solas con Dios y no sacamos los ruidos de nuestra cabeza. Pero es una bendición cuando estamos con Dios en un devocional de entrega. Ya leímos entonces base bíblica. Ya participamos en el texto para memorizar. Y el título, les recuerdo, ¿cómo se llama el título? Jesús y los necesitados incrédulos. ¿De cuál necesitado es usted, hermano? ¿Del que tiene fe o del que no tiene fe? La introducción. Ya empezamos con Marcos 6:1, ¿sí? Ahí se ubica la enseñanza de hoy, en esa base bíblica. Pero dice la pregunta, ¿de dónde salió Jesús? ¿Sí? ¿Dónde estaba antes de dirigirse a Nazaret? Y Jesús, claro, por supuesto que leyendo el capítulo y el verso 43, ahí ya empezamos a saber, 42, 41, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? En la casa de Jairo, un hombre principal de la sinagoga, a las orillas del mar de Galilea. Estaba haciendo Jesús una sanidad, ¿sí? No es la enseñanza del día de hoy, pero estaba haciendo un milagro, una sanidad, ¿sí? Ahí vemos ahí la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Pero después de eso se dirige a Nazaret. Ahí nació Jesús, en Nazaret. No. ¿Dónde nació Jesús? Belén. ¿Pero dónde vivió su niñez, su infancia, su adolescencia y su juventud? En Nazaret. Ahí vivió Jesús, en Nazaret. Ahí creció Jesús. Por eso la palabra dice, y vino a su tierra. ¿De dónde es usted, hermano? ¿Dónde nació? Nacimos muchos aquí en Orizaba, algunos aquí en Mendoza, con una partera, los que tuvieron experiencia, ¿verdad? Acá en Mendoza. Yo nací en Orizaba. Pero, ¿de dónde son? ¿Dónde vivieron su infancia? Aquí también. Pero alguno de ustedes tuvo su infancia en otro lugar, ¿sí? Y por eso pueden decir, yo soy de X lugar. No, iba a decir un nombre, pero no. Jesús podía decir, yo soy de Nazaret, porque ahí creció, ahí tenía su familia, ahí tuvo sus convivencias, ahí aprendió su oficio. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Su padrastro, se puede decir, José, le enseñó, y era la costumbre de los judíos, que el papá le enseñaba al hijo el oficio, el trabajo que iba a desempeñar. Y entonces Jesús también en Nazaret trabajó de carpintero.
tierra. Bueno, ¿dónde vivía Jairo? Jairo vivía en Capernaum, una ciudad vecina a Nazaret, que era un importante pueblo pesquero situado a orillas del mar de Galilea, el cual era el centro o fue el centro principal de las enseñanzas y milagros de Jesús en esa época, en su ministerio terrenal de Jesús. Jesús salió de Capernaum para dirigirse a Nazaret. Y ahí sí, entonces la primera parte de la enseñanza, ¿cómo se llama? Jesús visita a Nazaret. ¿Se ve hasta la parte de atrás? ¿No se ve? ¿Sí? ¿Amén, hermana? Yo creo que más las letras grandotas. Verso 1, se vuelve a repetir ahí: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Ahí se comenta que en ese trayecto todos los discípulos fueron, todos, acompañando al maestro, a Jesús, ya que en la casa de Jairo solamente entraron 3 discípulos. Caminaron por espacio. Fíjense cuánto tiempo caminaron para llegar de Capernaum a Nazaret. Un día fueron caminando. Y ya al llegar a Nazaret se menciona ahí que se iniciaba un año de oposición al ministerio de Jesús. Cuando llegó, el verso 2 dice: llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? A ver, Lucas 4, 18, 19 es una referencia a qué libro del Antiguo Testamento. Lucas 4, 18, 19. Lo que dijeron de memoria algunos. ¿A qué hace referencia Jesús? Porque en la sinagoga, en este día de reposo, fue lo que leyó Jesús. ¿De qué? De Isaías, que se menciona en Lucas 4, 18, 19. Ahí, en la sinagoga de Nazaret, ¿sí?, se reunían para oír las lecturas de la ley y también de algunas profecías. Por ejemplo, la que leyó Jesús fue la de Isaías, la de Lucas 4, 18, 19. Y había una persona que presidía en la sinagoga y le cedía la palabra a cualquier persona que sintiera la inspiración de comentar en alguna forma sobre lo leído. Y Jesús, muy acostumbrado a esta práctica, siempre hacía uso de ellas para impartir, ahí me equivoqué, las intenciones de Dios en todas las lecturas. Ahí ocupó Jesús las sinagogas, fue su plataforma en su ministerio, las sinagogas, para leer, y también daba una reflexión. Por ejemplo, leyó Isaías, lo que se menciona en Lucas 4, 18, 19, y dijo ante los de Nazaret: hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Con quién? Con él mismo, con Jesús. Por eso los de Nazaret se enojaron. Bueno, él comenzó a enseñar en la sinagoga. La fama de Jesús por toda Galilea le abrió esa puerta de oportunidad para comenzar a enseñar. Pero ahí en Nazaret, donde estaban sus paisanos, se puede decir, donde estaba la gente que lo conocía desde niño, lo menospreció. Dice ahí Marcos 6:3: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón?
¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Fíjense, ahí se mencionan los hermanos y las hermanas. O sea, su propia familia se escandalizó de Jesús. Si su propia familia en ese momento no creyó en Jesús, imagínense a todos los demás de Nazaret. Pero ahí también ese verso lo pueden tomar como referencia de que María tuvo, ¿qué? Más hijos e hijas con José. Sí, porque la religión popular, ¿cómo ponen a María? Como la Virgen María. Y ahí vemos que Jesús tenía, ahí se menciona, Jacobo, José, Judas, Simón, hermanos de Jesús, y todavía de pilón ahí menciona, dice, sus hermanas. Será una familia numerosa la de Jesús. Tenía hermanos y hermanas. ¿Quién de ustedes tiene una familia numerosa? A mi hermana Lidia. Amén. ¿Es bonito estar en una familia numerosa, hermana Lidia? Amén. Es bonito. Yo creo que ahí no cabe la seriedad, ¿verdad? En una familia numerosa no cabe la seriedad, porque uno habla, otro participa y bueno, tiene que haber un moderador ahí, que siempre son la mamá o el papá, porque todos quieren participar, y más si son de carácter expresivo. Aquí Jesús tuvo una familia numerosa, pero cuando Jesús en su ministerio empieza, su propia familia lo menospreció. También los vecinos juzgaron a Jesús por su trabajo terrenal. ¿Qué tienen con los carpinteros, verdad? Aquí, ¿quién es carpintero? Hay varios que son carpinteros, yo lo sé, pero ya sabemos también. Jesús fue carpintero. Y su familia local, dice ahí, lo juzgó también, perdiéndose el mensaje espiritual que traía. No les llegó la palabra porque lo menospreciaron. Las enseñanzas de Jesús escandalizaban a sus contemporáneos porque desafiaban las tradiciones religiosas establecidas, el orden social y las expectativas políticas de la época. Sus palabras chocaban con el estatus de ese momento histórico. Bueno, eso ya es una reflexión. Pero algo que nos dice esta diapositiva es que Jesús en Nazaret lo trataron mal, lo menospreciaron, lo despreciaron, y llegó a tal grado el desprecio que lo subieron, lo empujaron, lo llevaron a la cima del cerro, de esa montaña, y lo querían aventar al precipicio. O sea, intentaron matar a Jesús. Sus propios vecinos, la gente de su comunidad que no creyó en él. Ahí vemos ahí, se escandalizaron de Jesús. Alguien que lea Juan 7:15 ahí puede leer con rápidamente ahí la diapositiva. ¿Qué dice? Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Gracias, hermano. Vemos ahí el menosprecio. Los judíos asombraban ante las enseñanzas de Jesús, pero también eran sus palabras de desprecio, punzantes e hirientes. Por eso ahí vemos, ¿quién quiere buscar Romanos 9:33? Por favor, ¿alguien de ustedes? Gracias. Primera de Pedro 2:7-8. Fue piedra de escándalo Jesús. ¿Qué dice? Primera de Pedro 2:7-8.
Hay dos tipos de personas. Para los que Jesús es precioso, pero también para los que Jesús es una piedra de tropiezo. Y aquí tenemos estos dos tipos de personas. Nos vamos a la parte segunda. Esta enseñanza es pequeña. La vez pasada realmente no traje mi reloj y me extendí más de la hora. Yo me di cuenta porque se pueden ver las enseñanzas en video. ¿Quién sabe que se pueden ver las enseñanzas de los hermanos que participan en video, en YouTube? Mi hermana Lidia nada más. Hay varios hermanos. ¿Y quiénes las ven? Poquitos. Se pueden volver a ver las enseñanzas para reforzar el aprendizaje. Y yo vi la enseñanza en la que participé y me pasé de la hora. Nunca me pasa. Y es que no traje mi reloj. Yo siempre estoy así, bien checando la hora más o menos para acomodar el tiempo. Pero la enseñanza pasada sí me pasé. Entonces, para los que se incomodaron, pues voy a tratar de no hacerlo otra vez, de cubrir el tiempo que corresponde para la enseñanza. ¿Sí? Pero esta enseñanza es pequeña. Entonces puede decir, después de esta, ya se acabó. Y son 2:15. Dice algunos, qué bueno, ya, rápido, nos vamos. No es cierto. La aumenté un poquito para que no sea tan cortita. Y algunos ya dicen, hermano, otra vez se va a alargar, se va a extender. ¿Cuál es la parte 2? ¿Cómo se llama ahí? El porqué del rechazamiento. Dice ahí el verso 4 de Mateo 6. Mas Jesús les decía que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y esto es una verdad. Le tocó a Jesús. En su propia casa lo menospreciaron. Sí, aquí la verdad, yo me considero entre ustedes, hermanos, y más o menos tenemos un carácter, una forma de ser todos nosotros como iglesia, ¿sí? Y realmente siempre somos respetuosos de los que participan en la palabra, ¿verdad? Y les damos el reconocimiento que se merecen por su participación, y tomamos lo bueno de los hermanos. A veces quizás uno pueda cometer un error, pero siempre se toma lo bueno de la expresión, de la enseñanza, de la predicación, y les sirve para su edificación y para su bendición, ¿verdad? Y yo sé que no estamos acostumbrados a echar tantas porras al que participa, al que predica, porque hay otras congregaciones que a veces hasta le quieren poner flores y se quieren poner de tapete con el hermano que les cae muy bien. Pero aquí me considero que sí, Dios le bendiga, hermano, qué bueno, pero no somos muy, ¿cómo les puedo decir? No quiero ocupar una palabra. No somos muy barberos, ¿verdad? Quizás esa palabra que ahorita no se me ocurre otra. ¿Sí me doy a entender lo que estoy diciendo? ¿Sí? Pero yo quiero dar un ejemplo. Ya va varios años que yo participo con ustedes, y estamos acostumbrados a que siempre nos decimos, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, así. No damos otro título, sino hermano, hermana. Pero en todo ese tiempo que yo he estado a veces participando con la enseñanza, solamente uno, y hasta me sacó de onda, que me dijo, adiós maestro. Y yo, ¿cómo me dijo? Maestro, me dijo. Entonces me hizo reflexionar, porque siempre Dios te bendiga, hermano. Y también reflexionar si mi participación hacia ustedes
instructiva, o si realmente estoy siendo un maestro y aunque sea un poquito, ustedes están aprendiendo de mi participación. ¿Sí? Que quizás yo creo, tenemos la fe y la esperanza que sí, toda participación con la ayuda de Dios da fruto, tiene fruto. Sí, pero este hermano que me dijo maestro, me hizo sentir bien. Porque si me dijo maestro, quiere decir que me está contemplando como que, válgase la redundancia, como un maestro. Igual, entonces sí, gracias a Dios, alguien se puede decir que es mi discípulo. Pero no estamos muy acostumbrados a dar la honra a veces al ministro, al predicador, al pastor. O sea, quizás como cultura cristiana, vamos a decir eso. No hay que decir aquí en este lugar. Y se cumple eso. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Voy a seguir leyendo, dice, los profetas y maestros reciben honores en todos lugares, menos en su hogar. Jesús, en su primera visita a Nazaret, escucharon con atención, pero al final, ¿qué? Lo rechazaron. Su propia familia lo rechazó. Sus hermanos lo rechazaron en ese momento. Y por eso dice Juan 1:11, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Otra vez, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y esto fue algo que le pasó a Jesús. Si a Jesús lo despreciaron, ¿qué se puede esperar uno? Imagínense, es una reflexión también. Si a Jesús lo despreciaron, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de Maestros, el Profeta de Profetas, ¿sí? El Apóstol de Apóstoles, Jesús es lo máximo. Lo rechazaron, lo despreciaron, no le dieron la honra. ¿Qué se puede esperar a alguien que le sirve? Pues también que le hagan eso y mucho más. Es parte del ministerio. Es parte del ministerio que se va a sufrir, se va a padecer la deshonra de uno o de muchos hermanos, o de parte de la iglesia, ¿sí? En cualquier lugar. Es algo, porque si Jesús lo vivió, ¿qué se le espera al siervo que sirve a Jesús? Entonces vemos ahí en la parte el porqué del rechazamiento. Y como consecuencia, ¿qué dice el verso 5? Una consecuencia. Alguien que lo lea. ¿Qué dice? No pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Solamente poquitos. Esa fue una consecuencia en Nazaret. No pudo hacer allí ningún milagro. La misericordia del Señor, lean ahí también conmigo, fue frenada. ¿Por qué? Por la incredulidad de los nazarenos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Vuelvo a repetirlo. Ay, no sé por qué lo repetí.
Sin embargo, la población de Nazaret, a pesar de las evidencias de la sabiduría y el poder del Señor, se encegueció de una manera totalmente necia. Ese fue un resultado en Nazaret. O sea, Jesús mismo dijo eso y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué? ¿Se deprimió? No, dice ahí, punto y seguido. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. O sea, no pasa nada, así es. Siempre va a haber gente incrédula. Siempre va a haber gente que le prediques de la palabra y que te va a rechazar. ¿Sí? Que te va a ofender. Que te va a ofender. Jesús se admiró, es el lado contrario, y se asombró de la fe del centurión. ¿Quién quiere ayudarme a leer Lucas 7:9? Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Piense, gracias hermano, que no había hallado, ¿cómo dice ahí? Tanta fe. Tanta fe. Es lo contrario. Por un lado, los judíos vecinos de Jesús llenos de incredulidad, y por otro lado, el centurión lleno de fe. Son dos contrastes. Dice, los pensamientos de Jesús eran tan espontáneos y naturales como los de todos los humanos. O sea, fue sincero. En el verso 6 vemos una cualidad de Jesús. Era sincero. Te decía lo que pensaba. ¿Quién de ustedes es sincero? A veces no conviene, ¿verdad?, ser sincero porque te metes en problemas. Pero es la verdad. No eres dos caras. ¿Sí? Y a veces uno, para no meterse en problemas, lo que uno piensa, mejor no hablo, no lo digo. En el trabajo, eso a veces me ha ayudado a no meterme en pleito con mis compañeros. Mejor me quedo callado. Pero a veces no puedo quedarme callado y ahí con mi directora, ahí empiezo a decir lo que yo... Y entonces ya como que a veces lo que uno dice no lo toman a bien, ¿verdad? Pero le digo a veces no quiero decir mucho, nomás le digo, pero es que yo te lo estoy diciendo de frente. A veces tengo yo, no sé si estoy bien ahí, le digo, yo te lo estoy diciendo de frente. Y es lo que pienso. Y ya debo tener también un buen fundamento y un buen argumento para lo que uno está expresando. Pero Jesús, lo que pensó en ese momento lo dijo en el verso 6. A los nazarenos les faltó dar el paso de fe en Jesús, nuestro Cristo. Ellos fueron los necesitados incrédulos. ¿Sí? Y ahí esta lección solamente tiene dos partes. Ya se las comenté, ya se las leí y unos pocos ejemplos. Pero vamos a poner un cuadro comparativo para que reflexionemos más en la enseñanza. Ahí vemos dos ciudades que fueron un contraste: Capernaum y Nazaret. ¿Sí? En Capernaum dice, fue
su ciudad adoptiva y el centro principal de su predicación y milagros. Alguien que lea Marcos 1, 32, 34. 1, 32, 34, por favor. Capítulo 1. Cuando llegó la noche, Jesús se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¿Dónde pasó? ¿En qué ciudad pasó esto? Gracias, hermana. Capernaum. Ahí sucedió este centro principal de su predicación y milagros. Ahora veamos en Nazaret, Marcos 6.1. Ya lo leímos. 6.1. Ese ya lo leímos. Que es la ciudad donde vivió su niñez, adolescencia, juventud. En las dos ciudades enseñó en la sinagoga. Dice, en Capernaum enseñaba frecuentemente con gran autoridad y la gente se admiraba de su sabiduría. ¿Se acuerdan de la enseñanza que dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Es toda una enseñanza. ¿Dónde creen que la enseñó? ¿En qué sinagoga? ¿En qué ciudad? ¿En Capernaum o en Nazaret? Fue en Capernaum. Fíjense la enseñanza que dio Jesús y otras importantes. Yo soy el pan de vida. La enseñó en Capernaum. En cambio, en Nazaret fue a leer las escrituras un sábado y fue rechazado al proclamarse como el Mesías. Lucas 4, 28, 29. Vamos a ver Lucas 4, 28, 29. Ahorita como que hay un cierto bochornito que hace que la clase se dé un poquito de sueño. Pero quiero que participen. A ver, Lucas 4, 28, 29. ¿Quién más quiere leerlo? Al oír estas cosas, todos de la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y el 30 dice, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. ¿Qué piensan de esto que acaba de leer el hermano Cacique? Esto sucedió ¿en dónde? En Nazaret. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué opinan de lo que acaba de leer el hermano? Dice, al oír estas cosas, todos, o sea, hacia aquí, fuera esta palabra, todos, ¿qué significa? Desde la hermana Rosita hasta el hermano Isaías, todos se pusieron bien felices. ¿De qué se llenaron? De ira. ¿Y qué hicieron? Imagínense cómo pasó esto. Yo creo que a la fuerza se llevaron a Jesús, lo sacaron de la sinagoga y a empujones, dice ahí, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. O sea, Nazaret es un lugar muy bonito, lo que estaba leyendo. Se sube al monte de Nazaret y se ve por un lado el mar Mediterráneo, por otro lado se ve el monte Hermón que tiene nieve, ¿sí? Y por otro lado se ve el valle de Jezreel, que ahí va a ser la batalla del anticristo, en el valle de Jezreel. Entonces,
esa montaña de Nazaret tiene unas vistas preciosas. Imagínense el mar Mediterráneo de fondo, el Monte Hermón con nieve. Desde cuando uno que ha trabajado aquí para rumbo a Necoztla, Zompa, de repente volteamos y se ve el pico de Orizaba con nieve. Pues ahí imagínense en Nazaret, viendo de frente una montaña con nieve, el mar de Galilea, el valle de Jezreel. Pues ahí subieron a Jesús, pero no de día de campo. Lo querían matar. O sea, fue tanto su ira que lo querían matar en ese preciso momento. O sea, qué triste parte de la Biblia. Y ahí vemos el contraste. En un lugar enseñando grandes enseñanzas. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Y en otro lugar lo sacaron empujones y ya lo querían matar. Milagros principales. Ahí en Capernaúm hizo grandes milagros. Sanó al siervo del centurión, a la suegra de Pedro, a un paralítico bajado por el techo. Resucitó a la hija de Jairo. Y todo está en Marcos 1, 29, 31. Vamos a leerlo. A ver, para que ustedes participen y se despierten. Marcos 1, 29, 31. ¿Quién lo quiere leer? Por favor. Marcos 1, 29, 31. Gracias, hermano. Entonces vemos ahí, le tomó de la mano y la levantó y le dejó la fiebre. ¿A quién? A la suegra de Pedro. ¿Y eso dónde fue? En Capernaúm. Capítulo 2, verso 4, 5. Jesús sana a un paralítico. Y dice, como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. O sea, la fe tremenda de estos varones. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, fue algo que movió a Jesús, que la fe de ellos. Esto sucedió en Capernaúm. Capítulo 5, ahí está ya más largo, del verso 21, ahí vemos a la hija de Jairo, que resucitó Jesús, y a la mujer que tocó el manto de Jesús, que fue sana, del 21 al 43. Ahí vemos estos otros dos milagros que sucedieron en Capernaúm. En cambio, 180 grados, todo lo contrario. Marcos 6:5, ¿qué dice? Marcos 6:5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniéndole sobre ellos las manos. ¿Dónde pasó eso? En Nazaret. ¿Es importante la fe, hermano? Sí, es importante la fe. Sí, es importante la fe.
¿Y cómo obtenemos la fe? ¿Cómo obtenemos la fe? ¿Cómo crecemos en fe? A ver, ¿quién quiere dar una opinión? ¿Cómo podemos crecer en fe? Orando. ¿Qué más? Teniendo una comunión con el Señor. ¿Qué más? ¿Cómo podemos crecer en fe? Leyendo las Sagradas Escrituras. Escuchando la palabra. Dice que el oír, ¿de qué? De la palabra. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Entonces, ¿quién nos puede hacer crecer en fe? Tenemos que crecer, porque esto es bien importante como cristianos. No podemos ser hombres de poca fe. No podemos, después de tener 20, 30 años, tener la misma medida de fe. Tenemos que crecer. Nuestra fe tiene que aumentar. Amén. No podemos quedarnos así con poquita fe. Y acá vemos entonces este contraste entre Capernaum y en Nazaret. Todavía sigue ahí. Liberaciones. Marcos 1, 32, 34. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Imagínense a los que son miedosos. Ayer mi hijo hasta se espantó porque dice que fue al baño y que escuchó que le tocaban la puerta 2 veces y bien fuerte. Ya me dijo: papá, no hay nadie en el otro cuarto y alguien tocó la puerta 2 veces. Dice: ya Mateo, no es nadie. Y otra vez estaba espantado porque escuchó que alguien tocó la puerta y hasta hizo que yo fuera con él. Le dije: abrí la puerta y no hay nadie. No hay nadie. Y no debes de tener miedo porque Dios está con nosotros, acuérdense. Pero aquí, a los que son miedosos, dice ahí 1:32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron. ¿A quién le trajeron? ¿Sí? Todos los que tienen enfermedades. ¿Y a quiénes más? Y a los endemoniados. ¿Quién ha visto un endemoniado? Quizás pocas veces hemos visto un endemoniado. ¿Quién ha visto un endemoniado? Mi hermana, mi hermano. ¿Cómo hace un endemoniado? Feo. Tiene más fuerza física que uno. ¿Sí? Y se tira al piso, saca espuma, grita, vocifera. Es una persona que no se puede controlar si no tienes el poder de Dios, el respaldo y la autoridad de Dios. Y vemos ahí que a Jesús le llevaron los enfermos y a los endemoniados. Y dice el verso 33, y toda la ciudad, fíjense qué bonito, se agolpó a la puerta. O sea, ¿qué entiendes de esto, hermano? Toda la ciudad se agolpó a la puerta. En otras palabras, dímelo. ¿Mandé? Sí, pero, o sea, la ciudad, ¿dónde estaba en ese momento? Al pendiente de lo que iba a pasar. ¿Sí? Y dice el verso 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocía, los callaba, no les permitía que empezaran a hablar y a maldecir y a vociferar, los callaba de inmediato y libraba a las personas, sanaba a las personas, hacía milagros. ¿Dónde pasó esto? ¿En qué ciudad?
¿Capernaum o Nazaret? En Capernaum. En cambio, en Nazaret no se registran eventos de expulsión de demonios o liberaciones masivas. No hay relatos de que haya sucedido una liberación de una persona. En llamado de discípulos también hay un contraste. En Capernaum, a orillas del mar de Galilea, ¿a quién llamó Jesús? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Mateo. Marcos 1, 16, 20. Ahí vemos el llamamiento de 4 pescadores. Ahí Mateo, que era el publicano, estaba en Capernaum trabajando y Jesús lo llamó. ¿En dónde? En Capernaum. Qué triste en Nazaret. ¿Qué dice ahí? ¿Sí se puede ver? No llamó, no reclutó a ningún discípulo en Nazaret. O sea, todo lo contrario a Capernaum. Reacción de la gente. En Capernaum dice, hubo asombro y admiración inicial, aunque al final muchos no se arrepintieron. Pero en Nazaret hubo enojo, rechazo total e intento de asesinato al arrojarlo de un monte. Respuesta de Jesús: pronunció un ay y advirtió a la ciudad sobre un juicio severo por rechazar sus obras. Sí, porque hubo grandes milagros, hubo grandes sanidades, hubo mucha liberación de endemoniados en Capernaum, pero a pesar de eso, mucha gente no se arrepintió. Fíjense qué terrible. Y por eso lanza un juicio. Mateo 11, 20, 23. ¿Qué dice Mateo 11, 20, 23? Si alguien lo quiere leer, está muy largo. ¿Quién lo quiere leer? A ver, hermanos, anímense para que participen ustedes. Gracias, hermano. Ahí vemos entonces que a Capernaum se le dio mucha bendición, pero que a pesar de tanta bendición, hubo gente que no se convirtió a Cristo. Y ahí vemos entonces el juicio severo por rechazar toda esta misericordia. En Nazaret se declaró que ningún profeta es aceptado en su propia tierra y se retiró del lugar. Capernaum, ¿qué representa, hermanos? A ver, aquí que lo lea. ¿Qué dice ahí? A ver, ¿quién lo quiere leer? ¿En voz alta? ¿Sí se ve? ¿Sí? Capernaum representa la oportunidad y la responsabilidad. Fue la base principal del ministerio de Jesús, donde presenciaron sus mayores milagros y enseñanzas. Sin embargo, al rechazarlo por comodidad, trajo una advertencia histórica. El privilegio no garantiza la salvación y seremos juzgados según la luz que hayamos recibido. Gracias. Hubo muchos milagros, pero también esos milagros, dice,
es una responsabilidad. Yo estaba recordando un milagro que sucedió cuando mi hijo Javi tenía 4 años. Se le cayó un mueble encima, estaba muy pesado, mi hijo chiquito, y los cajones se abrieron también hacia mi hijo quedó ahí, se cayó, lo tumbó el mueble, y al mismo tiempo del impacto los cajones se abren, ¿verdad? Por el peso. Y mi hijo, yo lo veo tirado y el mueble encima de mi hijo, ¿sí? Entonces yo reacciono y pues como pude levanté el mueble. Milagro, ni un huesito se le rompió a mi hijo del golpe del impacto. Fue algo milagroso. Dios lo protegió y yo lo vi porque no me dio tiempo de detener el mueble. Entonces, Dios nos trata también a veces como a Capernaúm. Podemos, si doy oportunidad, a ver, pase a decir lo que Dios ha hecho de milagro y sanidad. Muchos de ustedes se van a formar y van a decir, y no va a dar el tiempo de la hora. Tendríamos que extender el tiempo para que cada uno de ustedes diga el milagro que Dios ha hecho en su vida. Amén, hermanos, o no amén. Y así podemos decir sanidades, milagros que Dios ha hecho en nuestra familia. Esto es una responsabilidad también, porque nosotros debemos tener una consecuencia positiva hacia esta misericordia que Dios nos ha dado. ¿Por qué Jesús dejó Capernaúm? Ahí me equivoqué con esta pregunta, pero vamos a leerlo de abajo. Capernaúm dice, a diferencia de Nazaret, que era un pueblo pequeño, apartado y montañoso, Capernaúm era una ciudad próspera y bulliciosa a orillas del mar de Galilea. O sea, ahí nada más quiero subrayar, Capernaúm fue un centro de operaciones estratégico de Jesús, porque era un lugar que era cruce de caminos. Mucha gente circulaba por Capernaúm, mucha gente pasaba por Capernaúm. Entonces Jesús, después de que fue rechazado en Nazaret, se fue a vivir a Capernaúm y ministraba a la gente. Centenares de gente fueron ministradas por Jesús. Esta ciudad de Capernaúm se convirtió en un centro estratégico en el plan de Jesús de su ministerio terrenal. Pero los habitantes de Capernaúm se acostumbraron a que lo extraordinario se volvió algo normal. Y mucha gente después ya no creía tanto. Disfrutaban de los beneficios, los milagros, los panes, pero rechazaban el llamado al arrepentimiento y a las exigencias de cambiar sus vidas. El contraste histórico. Capernaúm hoy en día no es nada. Solamente hay como un parque arqueológico de lo que hace mucho tiempo fue Capernaúm. No es ni siquiera pueblo, mucho menos ciudad. Dice ahí, la lección cobra más fuerza al ver el destino de la ciudad, mientras que otros lugares donde Jesús caminó y predicó siguen habitados hoy en día. Las ruinas de Capernaúm quedaron desoladas y deshabitadas a lo largo de los siglos, cumpliendo la advertencia bíblica de que la falta de fe tiene un costo histórico y espiritual. O sea, después de tantos milagros, después de tantas bendiciones de gracia y misericordia de Jesús, hubo gente que no se arrepintió. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de todos nosotros hay algunos que todavía no nos hemos arrepentido realmente, radicalmente. De nosotros hay algunos que todavía no tenemos un corazón entregado a Cristo.
seas testigo de la misericordia, del poder de Dios, no te vas quizás a arrepentir nunca. Que Dios no lo quiera, que uno de nosotros sea así, incrédulo al final, después de tanta misericordia y después de tanta gracia, al final soy un incrédulo. Porque así le pasó a Capernaum. Y Capernaum hoy en día ni siquiera es un pueblito. La falta de fe tiene un costo histórico y espiritual. Y vámonos ya a Nazaret. ¿Por qué Jesús no hizo muchos milagros? Por la incredulidad y la falta de fe de sus habitantes. Dice ahí, ya estoy apresurando, debido al desprecio y los prejuicios locales, muy pocas personas se acercaron a pedirle ayuda o sanación. El pasaje correspondiente en Marcos 6:5 detalla que la falta de fe, ¿qué dice? Bloquea. Esa frase me gustó. Bloquea. ¿Qué bloquea? Que Jesús sane, que Jesús haga milagros, que el Espíritu Santo te llene y con la evidencia de hablar en otras lenguas, que sientas la presencia de Jesús resucitado, que puedas alzar la voz en la alabanza, o que cuando hagamos oración alcemos la voz. O sea, a veces no lo hacemos por incredulidad y orgullo y soberbia. ¿Y qué pasa? Se bloquea la gracia de Jesús. Que no sea eso, que no sirva esto. Y ya voy a terminar porque ya están los niños. Qué bueno que también es el reloj de los niños. Es que la vez pasada estaba viendo el reloj de allá y se me olvidó que está detenido. Justificaciones de uno, ¿verdad? Ya, termino. Bueno, hermanos, se siente el calorcito y como que la pesadez de que algunos como que da sueño, ¿verdad? Pero bueno, traté de dar la clase lo mejor que pude. Vamos a dar gracias a Dios y a dejar el lugar, y que la gracia de Jesús no se bloquee en nuestras vidas, sino que fluya y fluya en abundancia. Amén, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por esta enseñanza. Gracias.